Continuamos en Revista 110 y vamos a darle la bienvenida al licenciado Fidel Santana, sociólogo, político, y en este momento es aspirante a defensor del pueblo de República Dominicana. Bienvenido a la revista, licenciado. Muchísimas gracias. Es un agrado para mí. Esta revista es un ícono acá en los programas de opinión y de entrevistas. Le confieso que para mí fue una sorpresa hace unos días cuando vi que usted estaba aspirando a defensor del pueblo. Primero háblenos del proceso. Sabemos que este es un proceso que está retrasado, la elección del defensor del pueblo, y que ya creo que se abrió una segunda ronda o un segundo plazo para estas aspiraciones. ¿Cómo es el proceso ahora mismo? ¿Todavía hay plazo para presentarse? ¿Y cuándo y quién debe elegir el defensor del pueblo en nuestro país? El defensor del pueblo es una figura creada por ley en el año 2001, constitucionalizada en el 2010. El mecanismo de su escogencia es a través de ternas que presenta la Cámara de Diputados, y de las 5 ternas que presenta la Cámara de Diputados, el Senado escoge al defensor y los 2 adjuntos. Esta elección debió producirse, como bien usted señala, antes de mayo del año 2019, que era cuando se cumplía el plazo de 6 años para el cual fue electa la señora Zoila Medina. No obstante, el Congreso mayoritariamente del PLD en ese momento no logró, al parecer, los consensos debidos, a pesar de que se hizo una convocatoria, no logró presentar las ternas y por tanto esa escogencia quedó en el limbo hasta que, entrada la nueva administración en el Congreso, se ha convocado nuevamente, plazo de convocatoria que ha vencido el día 23 del mes de noviembre, y por tanto está abocada ya la Cámara de Diputados a hacer las entrevistas y la escogencia de las ternas para presentarla al Senado de la República. Sus propuestas. Si usted llega a esta posición, una persona siempre tan clara, tan fuerte en sus participaciones y en sus principios, usted de llegar ahí, ¿qué usted le propone diferente de lo que hay y de las propuestas de los demás? Mira, en primer lugar, la Defensoría del Pueblo es una entidad con mucha fuerza, sobre todo moral, a nivel de todas las democracias en donde se ha establecido esta figura. Hay un conjunto de elementos que esta institución requiere asumir en lo inmediato. Primero, su expansión. Hasta ahora, siendo esta una figura de carácter nacional, solo se ha logrado abrir una oficina en la capital y hace 2 meses una en Santo Domingo Este. Esta requiere una presencia en todas las cabeceras de provincia, mínimo, y además yo pretendo, para complementar esta presencia de delegaciones en todo el territorio nacional, si soy electo defensor del pueblo, construir lo que llamo un voluntariado de veedores de derechos fundamentales. Este voluntariado se montaría a partir de un programa de diplomados en derechos humanos, liderazgo y técnica de negociación de conflictos, además de una depuración a quienes se postulen para ser miembros voluntarios de la Defensoría del Pueblo. Este voluntariado estaría en todo el territorio nacional, precisamente colaborando, contribuyendo a que cualquier situación que vulnere derechos fundamentales de la persona pueda ser inmediatamente informada y atendida por la Defensoría del Pueblo. Estoy además proponiendo en un plan estratégico de 6 años, que en breve estaremos dando a conocer al país, un conjunto de acciones dirigidas a impactar todo el tema del cumplimiento de la ley de la discapacidad y la ley de salud mental. O sea, que las empresas y las instituciones tengan que cumplir con todas estas leyes. Claro que sí. La ley establece
Por ponerle un ejemplo. Y eso no comienza, por ejemplo, hasta con las obras públicas, cuando aprueban los planos y todo eso. Claro que sí. Todo el tema de la accesibilidad de las personas con discapacidad es un tema que tiene que ser tomado en cuenta en todas las obras del Estado y obras privadas también. Todo el tema de las cuotas laborales que ordena esta ley, que el 5% de la nómina pública esté integrada por personas con discapacidad, eso no se ha cumplido. Desde la Cámara de Diputados, en mi condición de presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, hice una supervisión de cuál era la realidad de cumplimiento de esta ley a nivel del Estado, de los ministerios y direcciones generales, y muy penosamente esta ley no se cumplía prácticamente en ninguna de las instancias del Estado, ni en el Congreso, que fue que la aprobó. Usted sabe que hay cierta confusión, inclusive nosotros mismos a veces en cuanto a lo que es el papel del defensor del pueblo, que doña Zoila Martínez lleva a cabo una función excepcional y reconocida por toda la sociedad. Pero aquí hablamos a veces del oficial de cumplimiento, que es una figura en el sentido de que lo utilizamos a veces en cuanto a normativas financieras. Es el defensor del pueblo como un oficial de cumplimiento de que realmente las leyes protejan a las personas para las cuales fueron creadas. Es una de las áreas que tiene como atribución. Y para eso están los recursos incluso de garantías de derechos, como es precisamente el recurso de cumplimiento. El recurso de cumplimiento. Que es uno de los mecanismos que el defensor del pueblo tiene en su ámbito de actuación y que puede usar precisamente cuando algún funcionario no se niega o omite el cumplimiento de una disposición legal o de preceptos constitucionales. Ciertamente ese es uno de los mecanismos a usar por la Defensoría del Pueblo. También, y cuando hay, ¿cómo se llama en términos legales? Lo que es cuando un recurso que una persona eleva cuando ve una expresión, una disposición expresa de actuar desconociendo lo que son los derechos fundamentales. ¿También esa es la parte de...? Sí, sí, claro. El defensor del pueblo tiene atribuciones para velar, para contribuir, para coadyuvar a que todos los derechos fundamentales de los ciudadanos estén permanentemente en cumplimiento. Además, esto está muy vinculado con el artículo 7 de la Constitución y el artículo 8, que proponen primero un Estado social y de derechos, sujeto a la ley y en procura del bienestar de la ciudadanía. Esos artículos son, digamos, que una sombrilla sobre la que debe actuar el defensor del pueblo. Además, tiene atribuciones para actuar frente a cualquier omisión, abuso o cualquier otro comportamiento al margen de la ley de entidades públicas o privadas prestadoras de servicio a los ciudadanos. O sea, y tiene una serie de atribuciones como es la de intervenir incluso sin previo aviso cualquier entidad que preste servicio o que tenga que ver con temas. ¿Y puede sancionar el defensor del pueblo en algún caso o intervenir? ¿Cuál es la diferencia? Puede intervenir y puede actuar ejerciendo un tipo de sanción moral que es la amonestación. La amonestación y también el llamado de atención a los funcionarios, digamos, superiores para que corrijan cualquier actuación de sus subordinados. Y en caso de que esto no tenga respuesta por parte de los funcionarios, el defensor del pueblo puede acudir a los recursos de garantías de derecho, como es el amparo, como es el recurso también de cumplimiento, como es el habeas corpus, como es el habeas data, ¿verdad? Es decir, tiene un conjunto de mecanismos que podrá utilizar en caso de que se violenten derechos de la ciudadanía. Hay una función del defensor del pueblo que no está escrita, pero yo digo que el 90% de los problemas los resuelve pidiendo, llamando a los senadores, llamando a los incumbentes de las instituciones. ¿Usted está de acuerdo con eso y estaría en la disposición? ¿Cree que esta es la forma más rápida de resolver esos conflictos? Sí, es que el primer, digamos,
mediando, ¿verdad? Por no Exacto. decir Su pidiendo. primera función es la mediación. El defensor del pueblo es un puente entre las aspiraciones de la ciudadanía y los funcionarios. Por tanto, su primera función es la mediación. Por eso cuando yo hablo incluso del voluntariado, estoy hablando de formarlo primero en derechos fundamentales, en técnica de liderazgo y en técnica de mediación de conflictos, porque es una de las funciones principales de la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo no es fiscal, ni tiene mecanismos coercitivos, es decir, no puede perseguir, no puede llevar policía a ningún sitio a apresar a nadie. Su función es esencialmente moral y de alguna manera es un veedor sobre todo lo que va ocurriendo desde el Estado y las entidades privadas que tienen que ver con administración de servicios públicos. Usted hablaba hace un momento de lo que es su disposición a someter un proyecto para que se cumpla lo que son las normativas a favor de la accesibilidad de los discapacitados. Y me hace pensar precisamente en muchos sectores, que yo digo, hay muchas personas que pueden reclamar equidad, pero no todos tienen la misma capacidad de hacerse sentir. Entonces, es también para esas personas que trabaja el defensor del pueblo. Hay gente que tienen instituciones bien formadas y gente influyente que defiende sus derechos, pero otros no, y están ahí presentes. Sí, el defensor del pueblo tiene que ser la voz de los que no la tienen, ¿no? Y precisamente, no solo el tema de la discapacidad, todas las áreas vulnerables en términos sociales. Mire, ahí están, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia. Ese es un tema sensible porque va dejando cientos de mujeres asesinadas cada año, víctimas de feminicidios. En la mayoría de los casos, por omisión de los funcionarios de Estado, a quienes esas mujeres acuden a veces 20 y 30 veces, poniendo denuncias, requiriendo ayuda del Estado, y terminan asesinadas. Porque los mecanismos usados por las instancias de Estado para prevenir y controlar ese tema, ponen en manos de las propias mujeres las acciones que debe ejecutar el Estado. Es decir, te dan un papel a un hombre para que no se le acerque a la mujer y es la propia mujer la que tiene que llevarle eso al victimario, ¿no? Y recursos de la institución. ¿Usted entiende que cuenta con los recursos necesarios para poder realizar un trabajo como el que demanda la sociedad dominicana y ejercer todas las funciones al pie de la letra de esta institución? ¿O usted entiende que, por ejemplo, para abrir muchas dependencias a nivel nacional, lugares donde pueda ir la gente, tendrá que tener recursos? ¿Hay recursos? ¿Ustedes han analizado los presupuestos vigentes y las fuentes de ingresos del defensor del pueblo? Mire, el presupuesto actual sobrepasa los 150 millones de pesos al año. Este año, según estiman los técnicos que están colaborando conmigo, habrá una ejecución presupuestaria por debajo del presupuesto estipulado en alrededor de 50 millones de pesos, ¿verdad? Que se van a perder, que no se gastaron, que se van a perder. Es decir, vuelve el Estado y lo incorpora, ¿verdad?, a las finanzas públicas, al tesoro público. Pero el defensor del pueblo tiene en sus saberes, es decir, en sus cuentas, más de 7 millones de dólares donados por organismos internacionales, en este caso las Naciones Unidas, para construir una sede nacional, que ya se dio un primer picazo en la 27 de febrero, próximo a la avenida Privada. Pero ese dinero está para construir una sede regional en Santiago y 15 sedes provinciales. Ese dinero tiene más de 1 año y medio en los fondos de la entidad y obviamente hay que reconocer que lo ha cuidado con todo el celo la actual defensora, pero lo que requiere esos fondos es que se utilicen en los fines para los cuales fueron donados, que es precisamente la habilitación de esas sedes provinciales y sedes regionales y nacionales. Yo pienso que necesitará fondos del presupuesto nacional, pero también necesitará iniciativas para búsqueda de apoyos. En el plan estratégico que nosotros concebimos está precisamente un área de acuerdos con entidades privadas y la búsqueda de
intercambios con instituciones internacionales como esta de Naciones Unidas. El defensor del pueblo se puede apoyar también en instituciones del Estado. Si, yo le digo a usted que si voy a implementar un conjunto de diplomados sobre derechos fundamentales, voy a producir una serie de acuerdos con universidades nacionales para esos propósitos. No, y con el MESIT y con la UAS. Y voy a procurar que el Ministerio de Educación Superior también nos auspicie esas cosas y que el Ministerio de Educación también auspicie una serie de programas de educación a los estudiantes sobre qué es la Defensoría del Pueblo. Es decir, hay muchas cosas que pueden hacerse con iniciativas y relaciones, acuerdos interinstitucionales. Y por otro lado, te digo que ningún Estado pone dinero en manos de una institución que no se despliega, ¿no? Es decir, el defensor del pueblo tendrá apoyo presupuestario en la medida en que se despliegue y cumpla con el mandato que la Constitución y la ley le dan. El proceso de selección, usted mencionó el Congreso y todo eso. Definitivamente ya hemos visto los otros nombramientos que se hacen, las ternas, las cámaras, el Consejo de la Magistratura. Depende de cada institución o cada grupo de representantes cómo se nombre. ¿Usted está conforme con este proceso y usted no entiende que hay que tener, hacer una campaña pública, estar bien visto, reconocido, que la gente te quiera como tu representante, pero al final tú te vas al Congreso y los partidos políticos son los que resuelven? Sí, yo fui congresista, sé cómo se construyen los consensos legislativos y obviamente he hecho lo que debía hacer, me he lanzado a recorrer el país, he procurado el apoyo de entidades sociales, ciudadanas, religiosas, deportivas. A mí inicialmente me proponen las organizaciones de la discapacidad, pero ya hay cientos de organizaciones que han enviado cartas al Congreso. Una inmensa mayoría de las iglesias evangélicas protestantes, curas párrocos de muchas localidades que nos están apoyando, diáconos, líderes de deporte, en fin, incluso sectores, grupos empresariales nos están respaldando, de modo que queda lo que hay que hacer, es el lobby al interior de los bloques legislativos. Yo creo que tengo una situación cómoda. Sí, el lobby, así que se llama, para que este país pero habla. A eso era que yo me refería cuando yo decía de que hay grupos que se defienden mejor que otros, porque a veces posicionan a su gente a hacer su lobby también. Porque este es el único país que te entiende que el lobismo está prohibido. Yo voy cuando tú vas a Washington, tú ves las oficinas de... Sí, claro. Ahí realmente permanentemente se hace lobby, ¿verdad? Lo que pasa es que no se reconoce. Yo estoy haciendo el lobby que debo hacer. Claro. Obviamente, ¿entre quiénes? Entre quienes fueron mis compañeros, mis colegas en la Cámara de Diputados, y muchos de los que hoy son senadores que también fueron diputados, y muchos senadores con los que compartí comisiones bicamerales. Es decir, estoy haciendo el lobby. ¿En qué consiste? Llevarle mi propuesta. Mire, esto pretendo hacer desde esta defensoría. Este es mi perfil, ustedes lo conocen, ¿no? Yo presidí la Comisión Permanente de Derechos Humanos por 4 años en la Cámara de Diputados, manejé toda la agenda de derechos humanos desde esa comisión, sí. Es decir, hice curso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, he estado vinculado desde muchos años a la carrera de trabajo social de la UAS, de la cual fui uno de sus profesores fundadores. Es uno de los misterios. ¿Cómo se llama el representante de los derechos humanos en el país? Aquí hay varios. Ahí no hay elecciones. Hay varios. Sí. Aquí está Manuel María, Mercedes, está... Ahí no hay elecciones, ¿verdad? Eso es admitan. Ellos hacen su mecanismo No, mira, tú sabes que uno se pone a analizar, por ejemplo, las cosas que se eligen así mediante terna. Van a elegir jueces, piden honorabilidad. Si van a elegir un funcionario, seriedad, pulcritud. Pero cuando el defensor del pueblo, hay un requisito que a la respetabilidad, que yo creo que está muy por encima a veces de los requisitos que le piden para eso, para otras posiciones. Es una persona que hable y se escuche y se tome en cuenta lo que dice también. Es que el defensor del pueblo, su gran fuerza es de tipo moral. Obviamente, no puede ser el defensor del pueblo una persona, es una institución, ¿verdad? Obviamente, tiene un titular y tiene 2
punto. Pero el defensor del pueblo tiene que ser la propia ciudadanía empoderada, conocedora de sus derechos y de los canales para hacerlos valer a través de esta institución, ¿no? Es decir, esa es la visión que yo tengo, ¿no? De constituir una institución fuerte. Incluso estoy pensando en que se articule un consejo consultivo de la Defensoría del Pueblo, con muchas entidades. Eso no tendría precedentes, eso sería excelente. Sí, muchas entidades sociales de prestigio. Eso viene siendo como el presupuesto participativo de los ayuntamientos si se aplicara, pero en la Defensoría. En este caso es un consejo consultivo para, de alguna manera, construir los planes estratégicos y los planes operativos de la institución, ¿verdad? Y de alguna manera consultar sobre temas que estén en la palestra y que requieran una opinión fuerte de la Defensoría del Pueblo, para que esta no sea una opinión de un individuo, sino el sentir de la sociedad empoderada. Antes de continuar con lo que tiene que ver con su propuesta a Defensor del Pueblo, de estos procesos que usted ve en República Dominicana que están ocurriendo, y como ciudadano, como miembro, que usted ve, se sale se cambia el gobierno en medio de una pandemia, uno ve por qué vota la gente demanda justicia, los presos, la corrupción y todo esto, eso está ahí. Y vemos este fin de semana ya cómo inicia este proceso de apresamientos de imputados de corrupción y de otro tipo de actos en República Dominicana. ¿Qué usted opina? Mire, decirle que la justicia tiene que obrar y el Ministerio Público en cumplimiento de lo que establece la ley y la Constitución. Lo único que diría es que se procure no actuar violentando ningún procedimiento, ninguna ley, se respeten los derechos de todos los ciudadanos que puedan estar siendo investigados, que ninguna persona inocente termine procesada, ¿verdad? Sino que realmente todo el que tenga algún elemento con elementos probatorios, pues como tiene que ser frente a cualquier ciudadano que violente la ley, pues vaya a la justicia a responder por sus actos, ¿verdad? Siempre que se respeten los procedimientos, que no se le vulnere a nadie sus derechos, creo que la sociedad ha llegado el momento en que necesita que el sistema de justicia del país y el Ministerio Público como actor ya acusador dejen de ser piezas de movimiento ajedrecístico y sean realmente actores que asuman el rol que la Constitución les da. Velar por el cumplimiento de las leyes. Y en ese sentido, creo que han empezado una serie de actos de arresto de personas. Todavía no conozco los fundamentos contenidos en los expedientes que se le están formulando a estas personas, pero la sociedad toda espera que estos no sean actos de circo, sino que estén amparados realmente en investigaciones serias y que contengan elementos probatorios fuertes, ¿no? Es lo que yo aspiro como ciudadano en conexión con el reclamo que ha venido, digamos que moviéndose en todo el territorio nacional, de cero impunidad. Y no solo frente a estos actores que han sido arrestados, sino frente a cualquier otro y de cualquier época, de cualquier gobierno que tenga actos pendientes con la justicia. El manejo de la pandemia, usted tiene la parte económica, la parte que tiene que ver con la salud y ahora los temas de eso que la gente a veces quiere, pero uno no entiende. Cuando dice, hay que abrir, hay que quitar el toque de queda, es mi derecho, yo tengo derecho a poder hacer lo que yo quiera a la hora que yo quiera y nadie me entiende y que me liberen de la hora y de las restricciones y de las mascarillas. ¿Qué usted opina de cómo se ha manejado todo esto a lo largo de la pandemia a nivel de acciones públicas? El Estado tiene la responsabilidad de preservar la salud de sus ciudadanos. Y todo este esquema de estado de emergencia, no solo desplegado en República Dominicana, sino que se ha estado dando prácticamente en gran parte del mundo,
En naciones incluso de economías poderosas han recurrido al cierre de las actividades económicas, comerciales, etcétera, educativas, y por tanto República Dominicana no es una excepción. Creo que aquí se ha logrado de alguna manera mantener estacionario, por decirlo de alguna forma, el impacto de la pandemia. No ha sido tan desastroso el impacto de la misma. Se observa cansancio en la ciudadanía. Yo anoche regresaba de zonas del interior y en el trayecto, ya incluso pasada la hora del toque de queda, veo mucha gente en actividades lúdicas, sin las mascarillas debidas. Siento que hay algún nivel ya de indisciplina colectiva que pudiera traernos algunas consecuencias si la propia ciudadanía no se hace consciente de que solo podremos regresar a la normalidad si aportamos entre todos el cuidado, el distanciamiento, para que cada vez sea menos los dominicanos que estén impactados y afectados por este mal. Si no se controla la pandemia, no podremos regresar a un sistema educativo presencial, tendremos problemas con el turismo y la apertura de esas áreas de la economía que dependen de la presencia de personas. Por eso llamo a la ciudadanía a actuar con mucho comedimiento. Realmente, dígale a la gente por qué usted quiere ser el defensor del pueblo, y a esos sectores que influyen en que usted sea electo, ¿qué usted le tiene que decir? ¿Por qué deben de hacerlo? Mire, yo desde muy temprana edad he estado jugando roles públicos, siempre en defensa de los intereses del pueblo dominicano, siempre protestando las cosas que estén, digamos, amenazando o dañando a la ciudadanía. Y en esta oportunidad aspiro a ser el defensor del pueblo para, desde una institución del Estado, con el apoyo de todo el Estado, contribuir a que el país sea un país donde se respetan los derechos fundamentales de las personas y donde todo el Estado trabaja para respetar a los ciudadanos y trabaja por el bienestar de todos. Bien, damos las gracias a Fidel Santana, quien se presenta como candidato a defensor del pueblo. Esperamos que prospere sus aspiraciones en la terna que será sometida ante la Cámara de Diputados. Duro ahí, Sí, va a haber sí. pleito ahí. No, nos alegra mucho. Mire, entonces, ¿para cuándo se estaría conociendo ya lo que la terna de Yo pienso que las ternas estarían a mediados de diciembre ya resueltas, y tal vez antes de que concluya el año escogido el defensor del pueblo por el Senado. que nos lo regalen de Reyes? Caramba, bien. Gracias, licenciado. Gracias, bien. A ustedes también queremos recordarles, antes de irnos a la pausa, que tenemos una extensión del Black Friday. Vamos a ver si nuestro amigo Trejo, ahí está, señores. Se extiende a Cyber Monday, Black Friday o Cyber Monday de LIR Comercial. Ese televisor por 15,995 pesos lo consigue usted en las tiendas de LIR Comercial. Usted tiene oportunidad todavía de tener su televisor y pasar por LIR a buscarlo. Ahí está el televisor Smart TV de, ¿cuántas pulgadas que dice que está muy lejos? 32. De 32 pulgadas. Lléveselo con 15,995 pesos. Hasta hoy, señores, vaya temprano, vaya arrancando para LIR, que Cyber Monday y extensión de Black Friday con esa oferta de televisor. Pausamos.